No sé, ¿me puede ayudar con mi tablet? Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Sí, sí la escuchamos. Buenos días. Buenos días. Profesor Salvador, no se escucha la clase de la maestra. Gracias. ¿Escuchan ahí, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora, gracias. Sí, ya se escucha. Ya, bien. Gracias.
Bien, chicos, vamos a empezar la clase. Voy a cerrar un poquito la puerta porque se escucha mucho escándalo. Bien. ¿Cómo están? ¿Problemas con la tarea, con el cuestionario? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Yo nada más comentarle, maestra, pues un poquito de problema con lo del place. Ok. ¿Qué problema tuvieron? Ay, pues a mí, por ejemplo, siempre se me dificultaron los places y ahorita, por eso yo le comentaba de un formato, porque como están utilizando lo de NICNOC, entonces, pues yo dije, a lo mejor con un formato más fácil el vaciado de datos, pero, pero aún así lo envié, yo espero y haya estado más o menos, si no, pues estoy dispuesta a las correcciones. Muchas gracias. Ok, bien. Lo del formato se me complicó un poquito porque, como lo tengo en otra, no lo tengo en PDF, pues no lo puedo, no lo pude editar, no pude editar algunas cosas, pero en este apartado les voy a subir un place ya previamente elaborado o lleno para que ustedes se vayan guiando. Lo importante de esto o de la clase anterior era precisamente que ustedes pudieran concluir o poder agrupar todas estas partes de las taxonomías de Nanda, Nick y NOC y poderlo complementar. Pero denme oportunidad, nada más que no pude, ya lo pedí en blanco y ya me lo enviaron a mi correo. Entonces, en el transcurso de la tarde se lo subo ya para que puedan tener un formato y posteriormente hacer una comparación con lo que ustedes entregaron al formato que tenemos ya disponible en plataforma. ¿De acuerdo? Ay, muchas gracias. A ustedes, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Háganme el favor de prender sus cámaras, por favor. Porque, pues, apenas si no los conozco por sus nombres, les voy conociendo por sus caritas. Entonces, bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Es la unidad 4 y vamos a hablar sobre el proceso de atención a enfermería en los pacientes críticos con problemas respiratorios. Cuando hablamos de problema respiratorio, ¿a qué nos referimos? Falta de aire o de oxígeno. Okay. Tenemos que hablar de oxígeno, tenemos que hablar de las diferentes patologías respiratorias, entre otras cosas. ¿Cuál es la fracción de oxígeno que se inspira en el medio ambiente? ¿Alguien me dice? 21. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No, es el 21%. ¿El 78%? 78, ok. Aquí, compañeros. Corrección era el 22% de oxígeno. 22. 40%. 40. Ok, bien. Vamos a verlo a continuación, ¿vale? Para eso tenemos el concepto. Vamos con la primera patología, las famosas IRAS, ¿de acuerdo? Que es la insuficiencia respiratoria aguda, por su abreviatura IRA, que es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante. Esta debe realizarse en forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué se dice que la fracción de oxígeno es diferente cuando estamos en el mar? ¿Qué tiene que ver eso? La altura. Ok. La altura. La altura. La altura, ok. ¿Qué más? La gravedad. Porque son aguas saladas también. La gravedad, porque son aguas saladas, ok. ¿Qué más? La presión atmosférica. Exactamente, la presión atmosférica. Aunque se dice que la vida en el mar es más sabrosa, pues sí, efectivamente, pero también
sube esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de oxigenación y tenemos la clasificación de las hipoxemias. Tenemos los valores ideales. ¿Qué significa SAT-02? ¿Y qué significa PA-02? Aquí en no sean malitos, aquí. Sería la saturación de Oxígeno, oxígeno. y la segunda es la presión atmosférica sobre el oxígeno. Ok. Chicos de línea, por favor, si me hacen favor de apagar sus micrófonos. Y solamente quien vaya a participar. Gracias. Ok. Tenemos en esta parte, la primera me dijeron que era la saturación de oxígeno, ¿cierto? Y la segunda, Presión arterial de oxígeno. la segunda. ¿No es la presión Saturación. arterial de oxígeno? Ok, sí. Aquí, ¿cuál es? ¿Qué significa estas abreviaturas? Presión. ¿Qué abreviatura? ¿Cómo? La presión No se escuchó bien, profesora. ¿Cuál abreviatura? Es la presión arterial de oxígeno, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se lo dije. Sí, compañero. Nada más que Significa bien, profe. como tengo alumnos aquí en el aula también, la pregunta también es para ellos. Gracias. A ustedes, gracias. Entonces, tenemos lo que es la clasificación de la hipoxemia y tenemos los valores ideales o normales de la saturación de oxígeno que debe ser arriba del 95%. Y tenemos la presión arterial de oxígeno que debe de ser por arriba de los 80. ¿Qué significa estas abreviaturas? Ustedes ya deben de estar familiarizados con esto. ¿Milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio, ¿sale? Porque así medimos ¿qué? La presión ¿Sale? arterial. Entonces, exactamente, la presión arterial. Entonces tenemos la clasificación de hipoxemia. Esto se vio mucho ahorita en los problemas o el problema que hubo aquí de COVID, ¿sale? Les sugiero, compañeros, que lo recomendable es que todos sigamos utilizando cubrebocas. Ya volvieron a subir los casos de COVID. Tenemos ya, se espera ya como tal la quinta oleada de COVID, a ver cómo nos va, que esperemos que sea menos, porque bueno, al menos ya sabemos nuevamente, o por lo menos ahorita ya sabemos cómo se da el manejo, ¿no? Entonces, por favor, sigamos con nuestras medidas de cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Nosotros y ustedes que son profesionales de la salud deben de tener ya súper estandarizadas estas medidas. Y bueno, tenemos la clasificación de hipoxemia y viene clasificada o catalogada por 3. Hipoxemia leve, hipoxemia moderada e hipoxemia severa o grave, ¿de acuerdo? Los que estuvimos en hospitales teníamos que atender o a trabajar este tipo de clasificación. Y se dice que la hipoxemia leve en cuestión de la presión de oxígeno debe de ser de 70 a 60 milímetros sobre mercurio en una hipoxemia leve, y la saturación debe de variar u oscilar entre el 91 al 94, ¿de acuerdo? Después se dice que la hipoxemia moderada va entre los 40 a los 59 y la saturación debe de ser de un 90 a un 86, o de 86 a 90. Y tenemos una hipoxemia severa o grave, que este es menor de 40 y menor 86 en saturación, ¿de acuerdo? Así es como nosotros clasificamos los tipos de hipoxemia. Entonces, para poder complementar esto, ¿qué es una hipoxemia? Bajo nivel de la de concentración oxígeno en sangre. Ok, ¿qué más? ¿Otros conceptos? Ok, bueno. Para eso sirve el glosario, excelente. Se dice que en atención prehospitalaria con guía de pulsioximetría se puede considerar que los valores de saturación de oxígeno van de entre 90 y 95%. Esto equivale a que la presión de oxígeno varía entre el 60 o el 80 milímetros de mercurio, que ya se considera una hipoxemia como tal, ¿de acuerdo? Y si es de 90, equivale a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros.
de mercurio en una insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Así es como nosotros clasificamos una insuficiencia respiratoria y cómo se llega a clasificar una hipoxemia. ¿De acuerdo? Y les coloqué una tabla nuevamente en esta parte de los valores similares a lo que tenemos. Tenemos lo que es la parte normal, tenemos lo que ya se considera una hipoxemia y posteriormente se desglosa en moderada, leve o severa. ¿De acuerdo? Todas las que ustedes pueden visualizar en su presentación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profesora. Ok. Tenemos la etiología. ¿Cuál es la etiología de una hipoxemia? Pues tenemos la parte que existen 4 causas primarias para la reducción de la presión arterial de oxígeno. La primera es la hipoventilación. ¿A qué nos referimos con hipoventilación? Ok. Pues, es una ventilación disminuida. Más de lo normal. Ok. ¿Qué más? Como la falta de oxígeno. Ok. A eso nosotros clasificamos o lo llamamos a hipoventilación, lo que tú comentas, compañera. ¿De acuerdo? También tenemos el trastorno de la difusión. ¿A qué se refiere esto? Ok, que no hay buen intercambio gaseoso. Ok, ¿qué más? Acá de este lado, en línea, compañeros. No sé si tenga que ver con el monóxido de carbono. Ok, tiene que ver el dióxido de carbono. Bien. Nancy, ¿qué me dices tú, Nancy? Ay, maestra, me estaba poniendo los audífonos, no le escuché. Maestra, ¿no Ok. es el intercambio de gases del alveolo y el capilar? Ok, el intercambio de gases. Bien, Paulina, gracias. Tenemos aquí a Adriana. ¿Qué me dices tú, Adriana? ¿A qué nos referimos con un cortocircuito, el famoso shunt? Recuerden que ahorita en nuestro Google nos puede sacar de dudas en estos momentos. ¿A qué nos referimos con un shunt? Eric, ¿Cómo se hola, escribe, buenos días. maestra? S-H-U-N-T, shunt. ¿Es lo del sanguíneo fisiológico? Ok, ¿qué más? ¿Me pueden hablar de eso? El paso normal de fluidos. Ok, correcto, ¿qué más? Que su perfunción es continua Ok, la perfusión es continua y no son ventiladas. y no hay ventilación. Ok, a eso nos referimos con algún tipo de causa de hipoxemia. Por último, tenemos la alteración en la relación ventilación-perfusión. En esta parte de acá se ve un pequeño dibujo sobre los gases arteriales. ¿Para qué me sirve una gasometría? Para ver los gases arteriales. ¿Y qué me va a ver o qué voy a ver en una gasometría? ¿Qué me interesa de una hipoxemia? La concentración de oxígeno. Concentración de A oxígeno. ver si ya Ok, bajó ¿qué la más? concentración. A ver si Ok, no hay disminución. se distorsionó un poquito tu voz, compañera. Para ver si no hay una acidosis metabólica o una acidosis, ay, se me fue la otra. ¿Acidosis metabólica le suena? El ¿Y qué pH. más? De la sangre. Ok, exactamente el objetivo de poder tener o tomar una gasometría, precisamente necesito para ver los gases arteriales. Para eso, pues obviamente necesito ver lo de la concentración y algo que se llama la cetoacidosis y la acidosis metabólica. ¿Sí o no? Entonces, ahí precisamente les pongo lo que es el espacio muerto, el espacio normal y lo que es el shunt. Cuando hay un espacio muerto, pues tenemos una hipoventilación. Lo normal es que todo se lleva a cabo ese intercambio gaseoso, pero cuando ya tenemos un shunt, precisamente es cuando ya estamos hablando, ya nos están hablando de pacientes que tienen algún tipo de hipoxemia. ¿Qué tipo de hipoxemia? Pues hay que medirlo con qué. Exactamente. Con la gasometría. El oxímetro. Con el oxímetro. Y tenemos la definición de hipoxemia, causas y ejemplos. Se dice que una hipoxemia, pues tenemos otra vez lo que son nuestros prefijos y sufijos,
que hipo es disminución. Ixemia, pues significa sangre, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir la disminución de PO2? ¿Qué es PO2? Presión de oxígeno. De oxígeno. Presión, exactamente, presión de oxígeno en sangre arterial por debajo de los 60. Y tenemos toda hipoxemia causa una hipoxia. ¿Qué es una hipoxia? Términos bien diferentes. Falta Disminución de oxígeno. oxigenación. Es la ausencia de oxígeno. Un descenso de oxígeno. Ok, compañera, excelente. Entonces, tenemos la alteración en la HB. ¿Qué es HB? Ustedes, porque luego a mí se me olvidan mis abreviaturas. Ayúdenme. Hemoglobina. Es la hemoglobina, maestra. Es hemoglobina. Ok, sí, compañera, exactamente. Y aquí, ayúdenme a recordar, exactamente, hemoglobina. Sí, no lo dudes, sí, estás bien. Alteración en la hemoglobina, se dice que en el caso de la anemia y disminución de hemoglobina en sangre, esto hace que haya menos oxígeno transportado y a su vez menor distribuido en los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, recuerden sus abreviaturas, porque a mí no se me olvida, ¿no? Ustedes están por ayudarme. Entonces, disminución de la saturación de oxígeno en el caso de la intoxicación por... Exactamente, este ocupa lugar en hemoglobina que hace que el oxígeno no se una a esta y en el que ya está unido no está liberado y ya que aumenta su afinidad. Y por último, cuando la célula no puede utilizar el oxígeno como alteraciones que dañan la fosforilación oxidativa, que es una respiración celular, como en la intoxicación por cianuro que inhibe el ALA. ¿Qué significa esto? CYP oxidasa. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Ajá. Miss, ¿no son las enzimas? Ok, estamos hablando de enzimas, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ok, correcto. Exactamente, compañera, gracias. Y se dice que la célula pues no puede aceptar el oxígeno, ¿no? Y aquí precisamente les pongo algunas tablitas, llega a visualizar un poquito borrosa, pero son las causas de una hipoxemia, que es una altitud elevada, tenemos la falta de oxígeno, la gradiente, y si es útil la oxigenación suplementaria. Dice que fue Tenemos la parte de la hipoventilación, el defecto de difusión, por ejemplo, algún tipo de fibrosis, el defecto y el cortocircuito derecha-izquierda, ¿no? Estoy hablando un parte de cardiología. Y tenemos la parte de la semiología. Acuérdenme de los tipos o los métodos de exploración física. Ya tenemos ahí inspección, palpación, ¿cuál me falta? Auscultación. Auscultación y percusión. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a inspeccionar? La respiración superficial, si hay algún tipo de taquipnea o tiraje intercostal, si hay sudoración, cianosis, en este caso, bueno, en sudoración nos referimos a diaforesis, cianosis, una expansión torácica disminuida, si hay movilidad diafragmática disminuida y si hay retracción torácica. ¿Cómo me doy cuenta que hay una retracción torácica? ¿Cómo se ve? Movimiento de costillas. No sé. Ok. Ok, bien. Posteriormente nos vamos por tiros intercostales también, que me mencionan los tirajes, ¿vale? Tenemos también la parte de la palpación. Bueno, antes de la inspección, bueno, después de la inspección, ¿qué tengo que hacer? ¿Palpo o percuto? Palpo y luego percuto. A ver, chicos. Yo percuto, ¿no? A ver, chicos. Aquí de este lado, tienen sus micrófonos encendidos y se escucha mucha interferencia, mucho sonido. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, háganme favor de apagar sus micrófonos. Todos, ok, muchas gracias. Y pregunto nuevamente, ya hicimos la inspección. ¿Ahora qué va? ¿Palpo, ausculto o percuto?
Palpación. Cualquiera que ustedes me digan, me dicen el por qué. Palpación, ok. Palpación. ¿Por qué Y palpación? primero hay que ver el tono muscular, la hidratación de la piel y ya después la percusión. Ujú. ¿Sí? Después, Después sería la percusión, profesora. percusión, ok. Y después, Y ya por último aquí los pasos para hacer un examen físico, una exploración física, depende de la patología, o como tal ya tenemos un seguimiento. Porque supongamos que llega un paciente probablemente con una colitis, que es lo más, o el colon irritable ahorita, y pues tengo que hacerle una exploración física, ¿no? Pero bueno, ya lo estoy inspeccionando porque inspeccioné cómo entró, cómo ingresó, cómo se sentó, etcétera, ¿no? Cuáles son los datos objetivos y subjetivos que me puede dar el paciente, ¿no? Por medio de un interrogatorio. Después, bueno, ya lo inspeccioné. Después, ¿qué? ¿Lo percuto o lo palpo? Palpación. Lo palpo. Después lo voy a palpar, ¿sí o no? O bueno, lo voy a tocar, vaya, ¿no? Y posteriormente eso lo voy a auscultar y por último lo voy a percutir. ¿Por qué? Porque necesito escuchar si hay presencia de peristaltismo, que seguramente sí lo hay. Y si yo percuto después de auscultar, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con la motilidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a escuchar? ¿Y qué voy a escuchar? Intestinales aumentados. Exactamente, voy a escuchar ruidos intestinales aumentados, ¿de acuerdo? Entonces, también por puede eso es escuchar necesario... timpanismo, también puede escuchar el timpanismo, timpanismo. ruido mate, timpánico. Oh, exactamente, se pueden escuchar diferentes tipos de sonidos, pero no voy a poder escuchar lo que yo necesito saber, ¿de acuerdo? Entonces, inspecciono, palpo, ausculto y por último, percuto, ¿de acuerdo? Lo mismo acá. Ahora, yo les pregunto, pregunta abierta, ¿cómo se auscultan los pulmones? Recordemos que por anatomía tenemos puntos. ¿Cómo se auscultan? ¿Cómo auscultan pulmones? Porque nosotros auscultamos pulmones. Dividiéndolos por... Pues es por los glóbulos, pero es en Z, ¿no, profesora? Ok, Mayra, excelente. ¿Por qué? Es superior e inferior para ir escuchando y escuchar los ruidos. Ok, excelente. ¿Y cuáles dijimos que son los ruidos que podemos escuchar en pulmones? Ajá, sí. Son los roncus, las sibilancias. Roncus, sibilancias. Estridor. Chasqueantes, burbujeantes. Sale. Entonces, es importante saber que en el momento de la exploración, no sí, la hace el médico, pero también nosotros como personal de enfermería hacemos exploraciones físicas, ¿de acuerdo? Porque tenemos el conocimiento y es parte de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la parte de la palpación, tenemos que, cuando se dice que es piel caliente, bueno, aquí, ¿a qué se refiere con una piel caliente? ¿O cuál sería el término correcto? Turgente, no. ¿Podemos estar hablando de una fiebre? No sé escuchar bien. ¿A qué nos referimos con una piel caliente? ¿O a qué se refiere aquí en la palpación con una piel caliente? Hipertermia. Cuando hay una hipertermia, ¿sale? Nada más que ustedes no me van a dejar mentir, tenemos a pacientes que nos dicen, es que tiene calentura, ¿no? ¿Cómo calentura? ¿No? Entonces, obviamente, eso probablemente lo que nos pueda decir o hablar o expresar el paciente. No es que tengo calentura. ¿Cuándo empezaste? Ayer en la noche, ¿no? Entonces, bueno, siempre es la palabra, ¿no? Está caliente. A eso se refiere con piel caliente, pero nosotros previamente pues ya sabemos que es hipertermia o fiebre, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dolor a la compresión, disminución de la expansión y aumento de las vibraciones vocales. Este tipo de semiología en un examen físico no probablemente me puede estar hablando de una hipoxemia o de una hipoxia. También estos datos me lo puede arrojar una desnutrición, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí. Los tirajes intercostales, la movilidad diafragmática, la retracción torácica, entre otras. Esto también me lo puede arrojar lo que es una desnutrición, ¿sale? Tenemos la semiología de la ira. ¿Qué es hipercapnia? Ya tienen muchos términos para investigar en su glosario, ¿eh? ¿Qué es hipercapnia? Aumento de dióxido de sangre, aumento de dióxido de carbono en sangre. ¿Ese es hipercapnia? No, es cuando la ventilación alveolar se reduce, ¿no? Cuando la O no. ventilación se reduce. Ajá. Cuando hay demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Es la acumulación de dióxido de carbono. Ok, exactamente. La hipercapnia es la acumulación de dióxido de carbono en sangre, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la semiología de la ira. Aquí como tal ya tenemos una semiología que se dice que una hipoxemia siempre va a estar acompañada por una confusión, una alteración de la personalidad, inquietud, disnea, taquipnea, palpitaciones, taquicardia, convulsiones, cianosis, hasta llegar probablemente en un estado de coma. También tenemos lo que es la hipercapnia, que puede estar acompañada de cefaleas, confusiones, letargias, papiledema, convulsiones, diaforesis, hipotensión, miosis y también un estado de coma. ¿Qué es letargia? La fatiga. ¿Ok? ¿Qué es papiledema? No tiene los... Es la inflamación del nervio óptico. ¿Es la inflamación de qué, compañera? No alcancé a escucharte. Inflamación del nervio óptico por la presión intracraneal. Inflamación del párpado. ¿Es la inflamación del nervio óptico por la presión intracraneal? Por la presión intracraneal, ¿sale? Entonces, tenemos eso, tenemos lo que, bueno, las convulsiones, ya sabemos qué tipos de convulsiones tenemos. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones? Acuérdenme. ¿Cuántas tenemos? ¿Y cómo se caracteriza cada una? Clónica, psicoclónica. Es la tónica, mioclónica y la clónica. Ok, excelente. ¿Cómo se caracteriza la clónica? La clónica es en periodos que tiemblan o se sacuden en el cuerpo. Ok. La tónica son los músculos que se ponen rígidos. Ok. La tónica, los músculos del cuerpo se relajan. Ajá. ¿Dónde hay, en cuál de los tipos de convulsiones encontramos lo que es la relajación de esfínteres? La relajación de esfínteres. En la tónica. En la tónica. ¿Vale? Es cuando probablemente se esté hablando de un TCE, ¿no? Lo que estábamos hablando en las clases anteriores. Entonces, esa es la semiología de la ira. No quiere decir que todos los pacientes llegan con esto, pero sí la mayoría de ellos presenten algún tipo de sintomatología o signo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la semiología. Tratamiento. Pues tenemos medidas generales, como por ejemplo, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, control de factores precipitantes como broncodilatadores, antibióticos y analgésicos, evitar depresión del sistema nervioso central y profilaxis. ¿Qué significa TBP? Ese carro de la basura siempre llega en mi clase. Es trombosis venosa. ¿Es taquicardia ventricular paroxística? No, es trombosis venosa profunda, ¿no, profesora? Ajá, trombosis venosa profunda, ¿va? Tenemos que ver o ver qué probable tratamiento puedo darle a este tipo de trombosis, ¿de acuerdo? Después de eso, tenemos algo bien importante, tipos de la oxigenoterapia. Es lo que yo les comentaba o la pregunta al inicio, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante que nosotros lo podamos conocer y a lo mejor muchos de los que estamos aquí lo manejamos de la mejor manera, ¿no?
Porque probablemente en el hospital solamente manejemos puntas nasales, a lo mejor para los neonatos se maneje el CPAP o el casco cefálico, entre otras, ¿no? O de forma indirecta el oxígeno, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos los tipos de oxigenoterapia. Tenemos lo que son las cánulas nasales, que es un flujo de oxígeno bajo. Tenemos que es para la atención hospitalaria y domiciliaria. El flujo de oxígeno es de 1 a 6 litros por minuto. Y tenemos que la fracción de oxígeno inspirado es del 24 al 50%, ¿de acuerdo? Tenemos también la mascarilla facial simple, que es de un flujo de oxígeno moderado. Esto es para la atención hospitalaria y domiciliaria. El flujo de oxígeno va entre los 5 y 10 litros por minuto y la fracción de oxígeno inspirado es del 40 al 60. Tenemos también la mascarilla de oxígeno con depósito, que es un flujo de oxígeno alto. Esto solamente es para atención hospitalaria. El flujo de oxígeno es entre los 15 litros por minuto y el FiO2 es de 60 al 90%. Tenemos la cánula nasal de alto flujo, que está usado para pacientes con insuficiencia respiratoria. El flujo de oxígeno va hasta los 70 litros por minuto y alcanza una fracción inspirada de hasta el 100%. Y tenemos lo que es el CPAP, que es una forma especializada de ventilación con presión positiva. Es usado con pacientes con apnea o para mantener las vías respiratorias abiertas. ¿Cuántos tipos de apneas tenemos? ¿Qué es una apnea? Ok, ¿cuántos tipos de apneas tenemos? Hay 3 tipos de apneas. ¿Cuáles son? 3. Apnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño y apnea del sueño mixta, obstructiva y central. Ok. Apnea. Obstructiva, central y la mixta, ¿no? Que es la que acaba de comentar la compañera. Este tipo de apneas se llegan a dar en la mayoría de los pacientes, pero lo más común es en pediátricos, ¿no? Son pediátricos, sabemos que los bebés son inestables, ¿no? Que probablemente ahorita durante mi turno estén bien, pero ya cuando el momento de entregar lo que me reciban a mi paciente, pues empezó con apneas, ¿no? Entonces es muy, muy común en neonatos. Los que tienen experiencia en neonatos me pueden dar razón de ello, que son muy inestables, ¿no? Que apenas si nos volteamos y ya me está desaturando, hoy empezó con apneas, hoy está bradicárdico, entre otras cosas. Entonces, aquí, bueno, se maneja, en ese tipo de pacientes, se maneja lo que es el CPAP. Y después tenemos lo que es el ventilador, que de forma invasiva, de ventilación con presión positiva también, y es requerido cuando los pulmones están severamente dañados, como por ejemplo, ¿qué patología? ¿Cómo? COVID. COVID, ok. ¿Qué más? ¿EPOC? ¿Qué más? Un CA. ¿Cuál, perdón? Cáncer de pulmón. Ok, un cáncer de pulmón, entre otros. Entonces, estos, pues obviamente el flujo de oxígeno va a ser según las necesidades vitales, dependiendo el médico lo que requiera, y el FiO2, la fracción de oxígeno inspirado, pues va a ser hasta el 100%. En este tipo de ventilador, ustedes saben, o todos sabemos, que debemos de tener mucho cuidado en los pacientes que lo tienen, y más cuando nosotros vamos a recibirlos, ¿no? Porque les comentaba, no sé si a ustedes, no recuerdo, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Recordamos que tenemos a pacientes que están precisamente con oxígeno ventilatorio, ¿no? Por medio de un ventilador. Entonces, al momento de recibir a estos pacientes, es recomendable que todos tomemos signos, que no solamente nos guiemos por los monitores o por lo que me está entregando el paciente. Han existido casos, por lo menos en la unidad donde yo trabajo en cuestión pediátrica, solamente fue un caso y hace varios años, que se entregó supuestamente al bebé que estaba intubado y demás, y que pues me lo reportaron vivo, ¿no? Bueno, lo reportaron, no a mí, a una compañera. Lo reportaron vivo y resulta que lo único, la expansión torácica solamente era el trabajo del ventilador, pero el bebé pues ya estaba muerto, ¿no?
Entonces, pues, ¿por qué? Porque solamente lo que nosotros vemos es la cuestión del monitor, ¿no? Pero bueno, tenemos que determinar y nada nos cuesta volver a agarrar un estetoscopio, volver a corroborar los datos. Si me está entregando el paciente, tengo que ver que primero que mi paciente esté vivo, ¿de acuerdo? Y más si estamos en una unidad de cuidados intensivos, entonces tenemos que ser muy cautelosos en esa parte. Por eso se dice que un enfermero en cuestión de la UCI, pues sí es necesario solamente tener 2 pacientes máximo porque te van a requerir todo el turno, ¿no? Porque no sabemos con qué novedades o con qué actualizaciones tenemos que dejar. Entonces, esa es la cuestión de los tipos de oxigenoterapia. Por si se nos había olvidado, pues ya tenemos la fracción de oxígeno inspirada, el famoso FIO2, y el flujo de sangre, de oxígeno en cuestión de las mascarillas y de los diferentes tipos de oxigenoterapia. Ahora, ¿qué pasa si en la cánula nasal y en la mascarilla pongo un poco más de flujo de oxígeno que lo que me está marcando acá? ¿Qué pasa? Por ejemplo, que de 1 a 6 lo manejo yo hasta 8. ¿Puede hiperventilarse? Pues es que, por ejemplo, si son... Generalmente, de todos modos, el oxígeno no mejora en el paciente, maestra. Generalmente, por eso se dice que cada vía, por ejemplo, las puntas nasales no se deben de proporcionar más de 5 litros por minuto. En caso de que el paciente requiriera de más o quisiéramos que esté mejor su saturación, tenemos que utilizar otro dispositivo, exactamente, otro dispositivo. Porque finalmente así le podamos subir en unas puntas nasales a 15 litros, lo único que se le va a perjudicar al paciente pues es la resequedad de la nariz que se le pudiera llegar a producir hasta una lesión. Exactamente. Sí, sí se pudiera, pero es mejor, si necesita más oxígeno, más aporte ventilatorio, pues quito lo que son las puntas nasales y pues me voy a una mascarilla con reservorio, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar hasta 15, porque exactamente como lo dice la compañera, de que lo puedo llevar a 15 en las puntas, sí lo puedo llevar, pero le voy a ocasionar un daño al paciente, ¿no? Probablemente de ellas pues sea la resequedad de qué. Exactamente. De las Entonces, narinas. Exactamente, de las narinas. Entonces, pues obviamente no es recomendable, sin embargo, tengo los diferentes tipos de dispositivos, los cuales los puedo manejar para poder tener un aporte ventilatorio. Y tenemos aquí, les coloqué un place, donde me marca la NANDA en un código 0032, que es el patrón respiratorio ineficaz, manifestado por dificultad para respirar con normalidad. El NOC en el código me marca un estado respiratorio, en este caso es el intercambio gaseoso, donde marcamos un equilibrio entre ventilación y perfusión extremadamente comprometido. Tenemos el NIT, donde tenemos que dar las intervenciones de oxigenoterapia, manejo de las vías aéreas, monitorización respiratoria, comprobar la eficiencia de la oxigenoterapia por medio probablemente de una gasometría arterial, instaurar tratamientos de terapia respiratoria, en este caso el nebulizador, cuando y siempre y cuando sea necesario y se requiera. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas, observar si aumenta la intranquilidad o ansiedad a falta de aire, auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios, comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente, anotar la aparición, características y duración de la tos. También para vigilar las secreciones respiratorias del paciente, colocar al paciente en posición tal que se alivie la disnea. En este caso siempre se maneja una posición semi-forward o un decúbito lateral. Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación si procede, administrar broncodilatadores, enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos y observar si hay disnea y sucesos que mejoran o empeoran. Estas son algunas de las intervenciones que podemos realizar con pacientes con algún tipo de insuficiencia respiratoria. Obviamente ustedes saben que NANDA, NIC y NOC pues nos manejan una gran cantidad de etiquetas diagnósticas dependiendo del paciente que nosotros tengamos, ¿no? Pero así también ustedes pudieron haber trabajado lo que eran sus plazas, dado que ya no pude subir el formato, lo pudieron haber desglosado de esa manera, poner como tal el problema o la etiqueta diagnóstica que me dice NANDA, después poner lo que es NOC,
qué es lo que voy a hacer perdón, qué es lo que voy a planear y posteriormente lo que me dice Nick, qué es lo que voy a hacerle a mi paciente, ¿de acuerdo? Al último, pues viene lo que es la parte de la evaluación. ¿Realmente me sirvieron mis intervenciones que hice o no? ¿De acuerdo? Después tenemos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Como concepto, se dice que ocurre cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutos, en este caso que son los alveolos de los pulmones. El líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente aire, por lo tanto llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Los pacientes sufren disnea, por lo general con respiración rápida y superficial. La piel puede llegar a ser morada o azul, en este caso estamos hablando de una cianosis, y otros órganos como el corazón y el cerebro pueden funcionar inadecuadamente. ¿Por qué? Por una falta de aporte de oxígeno. Se emplea un sensor colocado en la punta del dedo, en este caso es el famoso oxímetro, a una muestra de sangre de una arteria para determinar, en este caso por medio de exometrías, para las concentraciones en oxígeno, y también se puede llegar a pedir o a solicitar una radiografía de tórax. Las personas afectadas se tratan en una unidad de cuidados intensivos, ya que pueden necesitar ventilación mecánica. Se suministra oxígeno y se trata la causa de la insuficiencia respiratoria. Tenemos la clasificación y tenemos el cálculo de la presión de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirada, ¿no? Y tenemos aquí que PaO2 significa presión arterial de oxígeno y FiO2 significa fracción inspirada de oxígeno. Tenemos una fórmula, como lo vemos en la parte superior derecha, donde tenemos la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno por 100. ¿De acuerdo? Tenemos los valores normales, por si ya se les había olvidado esa formulita, anótenla o la tienen en la presentación. Tenemos que los valores normales es mayor a 300, una leve es entre 299 y 225, una moderada es de 224 a 175, la severa es de 174 a 100 y la muy severa es menor a 100. Tenemos los valores normales de la presión arterial de oxígeno, que es de 70 a 100 milímetros sobre mercurio. Tenemos el valor normal de la fracción inspirada de oxígeno, que es varía entre el 25 igual o mayor al 50. ¿De acuerdo? Y tenemos el tratamiento. Tenemos lo que es la oxigenoterapia, a menudo la ventilación mecánica. Tenemos los pacientes con este síndrome, son tratados en unidad de cuidados intensivos. El éxito del tratamiento pues va a depender del trastorno subyacente, por ejemplo, una neumonía. También se administra oxigenoterapia, que es vital para corregir los niveles bajos de oxígeno, que se llama... ¿Cuáles son los bajos niveles de oxígeno? En términos... Hipoxia. ¿Hipoxemia o hipoxia? Hipoxemia. Hipoxemia, correcto. Si el oxígeno suministrado mediante mascarilla o cánulas nasales no corrige los niveles bajos de oxígeno en la sangre o si se requieren dosis muy altas de oxígeno, debe emplearse ventilación mecánica. Por lo general, un ventilador suministra aire rico en oxígeno bajo presión a través de un tubo introducido por la boca hasta la tráquea. ¿Qué se llama? ¿Cuál procedimiento es ese? Cánula endotraqueal. Una intubación endotraqueal. ¿De acuerdo? ¿Saben intubar? Bueno, No. yo no. Yo ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Ok, voy a ver si tengo la posibilidad de poderles enseñar esa como práctica aquí y que la podamos grabar y que los compañeros que están en línea poderla realizar y a ver si podemos contar o contamos aquí en la escuela con un pues maniquí, ¿no? Para poderlo realizar. Déjenme checarlo con el director, con el licenciado Salvador y posteriormente ya les estaré dando avisos si podemos realizarla. Que ustedes la puedan ver aquí en presencial y los compañeros en línea. ¿Cuáles son las intervenciones? Videolaringoscopio, ¿Cómo? También ya existe un videolaringoscopio que se puede realizar por medio de un, ay, se me fue el nombre, de un ultrasonido y ahí van viendo cómo se va intubando al paciente por el
O la mascarilla que previamente ya tiene lo que es el tubo, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Se llama, es un tubo especial y ya con ese se va intubando. Ok, bien, sí. Vamos a ver con qué Y con la guía contamos o también. qué podemos encontrar en que nos preste nuestras instituciones. ¿No? Pero bueno, tenemos lo que es el diagnóstico de enfermería, que es el patrón respiratorio ineficaz relacionado con la reducción de la distensibilidad pulmonar. También va a tener un deterioro del intercambio gaseoso relacionado con los cambios de la membrana alveolocapilar. Y va a tener una limpieza ineficaz de la vía aérea relacionado con el edema pulmonar e intersticial. ¿Cuáles son algunas de las actividades que tenemos que realizar? Pues auscultar los pulmones, administrar oxígeno según pauta médica, observar el estado de conciencia y orientación, realizar analítica de gasometría y hemograma, realizar un electro y administración de medicamentos si fuera preciso según pauta médica de corticoides, diuréticos, morfina y heparina. Y tenemos la parte de las intervenciones para este tipo de insuficiencia respiratoria en el adulto. ¿Dudas, preguntas? Para determinar si no precisamente la falta de oxígeno puede estar relacionado cardiológicamente. Para ver el funcionamiento del corazón también. ¿De acuerdo? ¿Para qué me van a servir los diuréticos en este tipo de pacientes? Pues para eliminar líquido, maestra. Generalmente, a veces, dependiendo de la patología, este tipo de pacientes tiende a ser una congestión pulmonar, que es lo que muchas veces les está produciendo la disnea, ¿no? Ok. Los corticoides. Como para secarlos y disminuyen todos los líquidos. Exactamente. Bien, compañeros, exactamente, para eso me va a servir los diuréticos y bueno, la morfina, heparina y corticoides, pues ya sabemos, ¿no? Para que nos ayuden. Y después nos vamos con lo que es la ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica se utiliza para asegurar que el paciente reciba mediante la ventilación pulmonar el volumen minuto apropiado requerido para satisfacer sus necesidades respiratorias, sin provocar daño a los pulmones, ni dificultar la función circulatoria, ni tampoco aumentar el disconfort del paciente, hasta que se produzca la mejoría de su función, ya sea espontáneamente o como resultado de otras intervenciones. Entonces, un objetivo primario debe ser evitar la injuria pulmonar, iatrogenia y otras complicaciones. ¿Qué es iatrogenia? ¿Qué es negligencia? ¿Qué es impericia? ¿Qué es mala praxis? ¿Qué son esos conceptos? Porque se llegan a ver mucho en cuestión de la ventilación mecánica. ¿Qué es una iatrogenia? Es cuando se le produce un daño al paciente. Es el daño que se le ocasiona al paciente por personales de la salud. ¿Sale? Por ejemplo, puede ser una extubación. Ok, una extubación. Exactamente. ¿Qué puede provocar una extubación si no tengo los conocimientos o si no tengo el conocimiento para realizar el procedimiento? Pues el paciente hasta se nos puede morir. Por eso es importante siempre verificar que el tubo se encuentre fijo en donde nos los están dejando. Por ejemplo, en 15, recibirlo en 15 y si no verificar. Y por eso es la auscultación pulmonar para verificar si está ventilando o no está ventilando. Ok, compañera, bien. Aquí, compañeros, ¿qué puede ocasionar una extubación mal hecha? Pongamos que tenemos aquí al paciente, está intubado y me dice el médico, ¿sabes qué? Hay que extubarlo. Y si lo hago mal, ¿qué pasaría? Aparte de que puedo provocar una iatrogenia, ¿qué le provocó al paciente? Extubarlo. Extubarlo, quitarle.
¿Qué podemos ocasionar, chicos? Ok. Y en casos más graves. Puede ser. Podemos ocasionarle la muerte al paciente, ¿no? Entonces, por eso siempre, como dice y lo comenta la compañera, tenemos que auscultar nuevamente, ver dónde está ese tubo, que esté correctamente donde nos los dejaron, y pues tener el conocimiento para poder sacar, ¿no? Para poder extubar al paciente. Es una mala praxis. ¿A qué se refiere con mala praxis? Mala práctica. Su nombre lo dice, ¿no? Una mala práctica. Igual que tal vez sabes como el procedimiento correcto, más sin en cambio no lo realizas como debe de ser, porque exactamente tantos pasos, ¿no? O para más rápido. Ajá, por querer que ya me voy, ya se acabó mi turno, ya van a dar la 1 y pues ya tengo que salir, ¿no? Y realizo el procedimiento que yo sé cómo se debe de realizar, pero por las prisas, porque tengo que irme, porque tengo cosas que hacer, pues lo hago mal, ¿no? A eso me refiero con una mala praxis. ¿Qué otro concepto les dije? Impericia. Impericia. ¿Qué es Impericia. impericia? Eso es la falta de conocimiento. ¿Qué es una impericia? Es la falta de conocimiento. Cuando se actúa sin tener conocimiento y se genera un daño. Exactamente, la impericia es no tener el conocimiento. En uno lo tengo y lo hago mal. Y en otro es que lo quiero hacer, pero no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? Recordemos que anteriormente enfermería o la base de enfermería pues era empírico, ¿de acuerdo? Realmente no se tenía conocimiento, simplemente se hacía por hacer. Muchas de nuestras tías, abuelitas, mamás, etcétera, o inclusive ustedes o nosotros, nos enseñamos a inyectar, pero porque nada más veíamos, ¿no? Y porque nos dijeron, no, pues tú nada más tócala acá, y unos inyectaban como si fueran nuestros glúteos dardos, ¿no? O sea, los aventaban y bueno, ya te inyectaban. Pero bueno, a final de cuentas, mucho de los conocimientos que se tuvo, pues fue gracias a lo empírico, ¿no? Hoy en día, como ustedes ya lo saben y todos lo sabemos, pues ya todo está basado en evidencia, ya está científicamente sustentado y bueno, ya todo tiene el porqué, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me puede ocasionar. Tenemos lo de la ventilación mecánica. Tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que se refiere a una mascarilla facial. Tenemos también la mascarilla facial o total, como la podemos visualizar en la imagen, ¿de acuerdo? Regreso, mascarilla facial no invasiva, donde solamente cubre la parte como nuestras mascarillas de cubrebocas, donde cubre nuevamente nariz hasta mentón. Tenemos la parte facial total. Tenemos la no invasiva, que es el sistema de helmet, como lo vemos acá. Lo podemos visualizar, ¿de acuerdo? Tenemos la invasiva, que es el respirador y lo que es la intubación orotraqueal, ¿no? Como la que vemos en la imagen. Recordemos que por seguridad del paciente, pues tenemos que tapar su identidad, ¿de acuerdo? Tenemos la parte invasiva, donde metemos como tal lo que es el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Esas son las invasivas. También tenemos lo que es el respirador y la cánula de traqueostomía. ¿Para qué se utiliza o por qué procedimiento se puede llegar a realizar la traqueostomía? Por un ahogamiento. Por un ahogamiento. ¿Ok? ¿Qué más? Por obstrucción de la vía también. También cuando ya los pacientes tienen mucho tiempo con la intubación orotraqueal, pues ya los médicos analizan para hacerles una traqueos. ¿Cuáles son los cuidados que ustedes enfermeros le darían a esta traqueostomía? Se le tiene que hacer limpieza y la limpieza. Limpieza, ok. También. Aspiración, ok. Fijación. Lavado de su cánula, lavado de cánula. Ok, ¿qué más?
Una revisión de la fijación también, profesora. Ajá, la revisión de la fijación, ¿no? Si sigue correctamente o no. Y bueno, la serie de intervenciones que ustedes acaban de mencionar son algunas de las principales que nosotros realizaríamos en esta parte de la traqueostomía. Tenemos que la ventilación mecánica, tenemos los modos ventilatorios que son las controladas y las asistidas. La primera es con una presión control que asegura una presión máxima y tenemos el volumen control que asegura un volumen mínimo. Tenemos el soporte parcial por el CPAP, que es presión constante en la vía aérea, y tenemos el ACV CPAP más presión de soporte en cada ciclo. Tenemos lo que son la ventilación mecánica, que son los respiradores, los famosos respiratorios, los que podemos tener en pantalla. Obviamente en nuestras instituciones contamos con diferentes, pero bueno, así son la mayoría. Tenemos que la ventilación mecánica puede ser lesiva para el pulmón por presiones altas o por volúmenes altos. ¿Cuáles son algunos cuidados de enfermería? Pues los cuidados de enfermería van dirigidos a prevenir los riesgos de la ventilación mecánica y detectar todas las situaciones que puedan ocurrir durante el tratamiento. Tendremos como ayuda las alarmas del ventilador, el análisis de las curvas respiratorias, si es que el respirador posee dichas pantallas, y la monitorización del paciente. ¿Qué otros cuidados agregaríamos en este paciente con el ventilador? Cambios posturales, ¿ok? Aplicación de cremas y eso para evitar laceraciones. Ok, aplicación de cremas, dice la compañera. Creo que el aseo bucal en este tipo de pacientes es bien importante, maestra. Colchones térmicos. Ok, el cambio de cama. Recuerden que en este tipo de pacientes debemos de jalar bien nuestras sábanas para evitar que úlceras por presión. Las famosas UPP, ¿no? Las úlceras por presión. Para eso, bueno, tenemos que nosotros como personal de salud o en su defecto, muchas veces en nuestras instituciones no contamos con los recursos como ya es bien sabido por todos nosotros, pero poder tener a la mano quizá almohadillas especiales para eso, que sean precisamente como dice la compañera, los cambios posturales para evitar este tipo de situaciones del paciente, ¿no? Porque lo que menos queremos es ocasionarle otro daño, no yo, pero pues sí precisamente por un mal tendido de cama, ¿no? También acá entrarían los famosos baños de esponja, ¿no? Porque como ustedes saben, pues obviamente al paciente se tiene que estar aseando, es parte de las 14 necesidades que me dijo ¿quién? Virginia Henderson. Virginia Henderson. Exactamente, como dice el compañero, después del baño se necesita un buen secado para evitar que la proliferación de la humedad, para retirar la humedad del paciente. Exactamente. Entonces necesitamos todos estos tipos de cuidados, somos los que nosotros le realizamos al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría agregar algo, que ahora las úlceras por presión ya son lesiones por presión. O sea, ya se les determina así, ya son lesiones por presión, ya no se les llama úlcera por presión. Ok, úlceras presión, ok. Bien, compañera, gracias por la aportación. Entonces, vamos a empezar, continuamos después con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es este síndrome? Que muchos, déjenme les digo, que no era muy conocido este síndrome de Guillain-Barré, pero después de la aplicación de ciertas vacunas en otros países, empezaban con este síndrome. ¿Por qué? ¿Qué afecta? ¿O qué afecta el síndrome de Guillain-Barré? Nos dice que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuritis de causa desconocida que progresa rápidamente. Todavía, hasta hoy, todavía no se sabe por qué. ¿Sale? No hay como tal un factor. Lo que sí se sabe es que es muy rápida de poder tener cierta sintomatología o ciertas afecciones. ¿Cómo actúa? El proceso inflamatorio permite que los linfocitos entren en los espacios perivasculares y destruyan la vaina de mielina que cubre los nervios periféricos o craneales. Las raíces nerviosas posteriores, en este caso las sensoriales, y las anteriores, que son las motoras,
pueden verse afectadas debido a esta desmielización segmentaria, por lo que los individuos pueden experimentar pérdidas tanto sensoriales como motoras. ¿Cuáles serían las sensoriales, chavos, chicas? Enfermeros. La sensorial se enfermeras. refiere a la ¿Cuál es? sensibilidad, ¿no, maestra? ¿Cómo? Las sensoriales se refiere a la sensibilidad del paciente. ¿A la sensorial a qué se refiere? A la sensibilidad. Exactamente, correcto. ¿Y las motoras? Es a los movimientos del paciente. Es el movimiento del paciente. Esto quiere decir que si unimos estas dos cosas, el paciente tiene falta o pérdida de la sensibilidad y también de lo motor. Muchos dejan de caminar. ¿Qué le pasó a nuestro famosísimo Vicente Fernández? Tuvo este síndrome. ¿Sale? De eso murió. ¿De acuerdo? No hay cura para este síndrome. Vamos a continuar. Las afecciones, pues como ustedes lo pueden visualizar ahorita en pantalla, déjenme se los hago un poquito más grande, pues hace una afección del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso, afección de los nervios craneales, afección de las raíces nerviosas posteriores, en este caso las motoras, debilidad motora asimétrica, alteración de la postura y del sentido de la vibración, ausencia de reflejos tendinosos profundos o hipoactivos, hipotonía en los músculos afectados y disminución de la capacidad ventilatoria. ¿De acuerdo? Como ustedes, en pocas palabras, me afecta a todo mi sistema nervioso. ¿De acuerdo? A todo. Después tenemos los síntomas, pues es una debilidad progresiva y arreflexia. ¿Qué es arreflexia? Se van perdiendo los reflejos, maestra. Que van perdiendo los reflejos. ¿De acuerdo? Gracias. Excelente. Pruebas diagnósticas. Función lumbar y análisis del líquido cefalorraquídeo. Electromiografía y estudio de conducción nerviosa. Hemograma completo. Estudio de potenciales evocados, en este caso los auditivos, visuales y del tronco encefálico. Consecuencias, pues se dice que el axón resulta relativamente poco afectado, insuficiencia respiratoria más o menos el 50%, una debilidad de los músculos respiratorios, alto riesgo para la vida del paciente de 24 a 72 horas después del inicio de los síntomas. Ese es el tiempo que nosotros o el personal médico tiene para actuar, de 24 a 72 horas después del inicio de los síntomas. Por eso se dice que es muy rápida, ¿de acuerdo? Porque si no se ve o si no se detecta a tiempo, pues obviamente las complicaciones pueden ser más graves. Y por último, se dice que el 15% de los pacientes tienen una recuperación neurológica completa y el otro 65% tienen déficits leves que no interfieren con las actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Eso sin destacar que obviamente no tenga otro tipo de problemas o de patologías subyacentes a esta. Y tenemos, por último, lo que es la miastenia gravis. La miastenia gravis es un trastorno neuromuscular que compromete los músculos y los nervios que la controlan. Las causas de la miastenia es un tipo de trastorno autoinmunitario del sistema inmunológico, ataca por error al tejido sano. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para respirar, que es la disnea, dificultad para deglutir o masticar, que es la disfagia, dificultad para actividad física, dificultad para hablar, que es la disartria, la debilidad de los músculos faciales, fatiga, visión doble y párpado caído. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos anticolinestásicos que constituyen en la terapia básica sintomática más importante. Tenemos que inhiben la destrucción de la acetilcolina en la unión neuromuscular, aumentando su disponibilidad para estimular el receptor. Tenemos que pueden tratarse con la piridoxicina, que es un inicio de acción de 15 a 30 minutos y dura de 3 a 4 horas. Su posología pues va de los 30 a los 60 miligramos 3 o 4 veces al día y una dosis máxima de 120 miligramos cada 4 o 6 horas. Pues sus efectos adversos va a ser la diarrea, cólicos abdominales, cialorrea y náuseas. ¿De acuerdo? Había otro medicamento
Aparte de ese, déjenme checar cuál es, porque la verdad no lo recuerdo ahorita, pero déjenme checarlo y en un momento les paso el dato. También dice que tenemos la timectomía, que es el estudio reporta mejoría clínico luego de su realización. La presencia de timoma es indicación de timectomía sin importar la severidad de la miastenia gravis. En la práctica común se limita a pacientes con presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ya que en los que están ausentes el beneficio pues obviamente no está claro, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es como miastenia gravis. Ahora, ya tenemos, lo regreso nuevamente con el síndrome de Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quiero para estos 15 minutos que me faltan? Necesito que me hagan un plan de cuidados ahorita, que ustedes vean cuál va a ser su diagnóstico, qué diagnóstico le darían. Del diagnóstico médico, eso es un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué diagnóstico de enfermería le darían ustedes? ¿Con qué va a estar relacionado? ¿Con qué va a estar manifestado? ¿Cuáles van a ser las intervenciones que le van a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, háganlo, ocupemos este tiempo que nos queda y me lo pasan antes de que concluya la sesión, le toman foto y lo mandan al grupo que tenemos, ¿de acuerdo? Para poderlo tomar como participación y tenerlo en cuenta en su calificación, ¿de acuerdo? Y bueno, al término, pues sería, sí, tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que ese es nuestro diagnóstico médico. Necesito que ustedes me hagan una etiqueta NANDA que esté relacionado o manifestado con, en dado caso que sea de riesgo, o que sea real. Debe de tener lo que dice NOC y por último, cuáles son las intervenciones que le harían a este tipo de pacientes con síndrome. Lo pueden ir desglosando como yo se los iba mostrando en clase. No es necesario que me hagan una tablita como ¿no? Disculpe, maestra, ¿dónde lo vamos a mandar? Por el grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Sale? Tenemos lo que es el clase, lo que nos dice Nanda, lo que nos dice no, y por último lo que dice Nick, que son las intervenciones que tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Y a lo que ustedes están trabajando, les comento que ya está en plataforma la clase, ya está a partir de hoy a las 3 de la tarde se habilita el cuestionario hasta el día miércoles, antes de las 11 de la noche. Ya también está la tarea a entregar con las características que las estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Si han tenido problemas para subir sus tareas, no importa, háganlo cuando se pueda y pues poder tener las evidencias para poder evaluarlos. Otra cosa que les iba yo a comentar es que empiecen a hacer su glosario, ya estamos por concluir, ¿de acuerdo? Empiecen a realizar su cuestionario, les reitero que solamente quiero la palabra y el concepto, no quiero más, y deben de ser elaboradas a mano para que posteriormente les tomen, de preferencia me los enumeran, por favor, y posteriormente le toman una fotito, lo pegan en Word, hacen su carátula y después lo convierten en formato PDF. ¿De acuerdo? Por favor. Maestra, ¿no importa el orden? No, no importa el orden. Gracias. Sí. Si alguna de sus tareas están pesadas y luego dice el archivo excede los megas, pues trátenlo de comprimir, ¿de acuerdo? Traten de comprimir el PDF, se van a Google, ponen comprimir PDF, se van a la segunda opción que es iLove PDF, más o menos, si no mal recuerdo, seleccionan su archivo, le dan comprimir y listo, ¿de acuerdo? Para que puedan subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento?
¿Cómo? Sí. La de los que elaboraras un place del síndrome de Guillain-Barré. Por favor. Les pongo nuevamente la imagen para que puedan ver la sintomatología. Maestra, ¿es a mano en la libreta o es en la compu? De preferencia a mano, por favor, en su libreta. Gracias. A ti. Que tenga solamente la etiqueta diagnóstica que ustedes elaboran. Recuerden que sí, Nanda me dice cuál es, pero ustedes también pueden elaborarla con base a la patología y a las necesidades del paciente. Que tenga el relacionado o el manifestado con, dependiendo si es un diagnóstico, en este caso es un diagnóstico real, se tendría que utilizar ambas. ¿Cuáles son los cuidados que se le tienen que hacer y sus intervenciones? Ok, aquí les comparto uno de su compañera, Elizabeth. Me maneja una etiqueta de deterioro de la movilidad física relacionado con deterioro sensitivo y motor, manifestado por limitación de las habilidades motoras. En NOC me maneja un nivel de movilidad y en NIC pone terapia de ejercicios, movilidad articular, control muscular, deambulación, cambios posturales, fomento del ejercicio, entrenamiento de extensión. ¿De acuerdo? Recordemos que hay pacientes y que la mayoría de estos pacientes se quedan precisamente o se alteran esta parte de la sensibilidad y de lo motor. Así es como la quiero, chavos, no quiero más. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más me quiere compartir el suyo mandándolo al grupo? Sí, del síndrome de Guillain-Barré. Por eso, el síndrome de Guillain-Barré te va a alterar la sensibilidad y lo motor. Entonces, ella tomó esa etiqueta. ¿Sale? ¿Sí me explico? Exactamente, el diagnóstico médico es el síndrome de Guillain-Barré y nosotros, enfermeras, no ponemos eso. Ponemos lo que Nanda nos dice, cuál es el deterioro de la movilidad, porque me está afectando lo motor y lo sensorial. ¿Alguien más? ¿Ya acabó? Para que la mande al grupo y podamos compartirla a sus compañeros.
Envié una maestra, no sé si estoy bien, si gusta, la envié al grupo. Gracias. Sí, ahorita lo checo a ti, Muchas gracias. gracias. Les comento que su tarea es que me elaboren un tríptico de algunas de las patologías que vimos ahorita en clase. ¿De acuerdo? Que fue lo de IRA, que fue lo de síndrome de Guillain-Barré, miastenia o síndrome de dificultad respiratoria en el adulto. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas 4 patologías que acabamos de visualizar ahorita en clase, escojan una y me elaboren un tríptico. De preferencia les pido que su evidencia sea elaborada o realizada a mano. ¿Por qué? Porque pueden ser más creativos, pueden poder detallar más el tríptico y pues así evitar que tengamos el hecho de bajarlos de internet y solamente convertirlos en PDF y listo, ¿no? O si tan solo editarlos. Entonces, esa va a ser la tarea y puede ser entregada a partir de hoy hasta el día miércoles, ¿de acuerdo? Esa va a ser la tarea para la próxima semana, o en esta semana. Y su compañera, la primera foto de quién fue, perdón. Me comenta su compañera, manifestado por disnea, dolor, fatiga, relacionado con fatiga, no una afección de, no alcanzo a leer, está un poquito borrosa la imagen. Es afección del estado respiratorio. Ok, Nick, ¿qué me pones? Es el Nick que puse ayuda a ventilación y las intervenciones es colocar al paciente en una posición de Fowler, proporcionar oxígeno con los diferentes dispositivos y participar en caso de necesario una intubación endotraqueal. Ok, bien, también excelente diagnóstico. Gracias. Helmar me coloca diagnóstico de enfermería, patrón respiratorio ineficaz relacionado con compromiso de músculos respiratorios, manifestado por disminución de la capacidad vital, disnea, no alcanzo a leer. Intervenciones, manejo de las vías aéreas, colocar al paciente en posición que permita la ventilación al máximo, realizar fisioterapia, eliminar secreciones, auscultar ruidos respiratorios, realizar aspiración, vigilar estado respiratorio y la oxigenación también, excelente. ¿Alguien más? Empiezan a mandar sus evidencias porque estamos a 3 minutos de concluir. ¿Quedó alguna duda o pregunta con la tarea a entregar? Es una sola patología, ¿verdad, profesora? Sí, por favor. Es una sola patología, ustedes elijan cualquiera y recuerden que un tríptico está caracterizado por más imágenes y menos información o conceptos básicos de la misma. Nos mandan otra etiqueta que es NANDA, debilidad muscular generalizada, NIC, deterioro de la movilidad física. En esto engloba lo que es la limitación de movimiento independiente, aumento de la susceptibilidad a las caídas, y no, pues estaríamos manejando un movimiento articular. Patricia Báez. Gracias, Patricia. Sí, la tarea ya está en plataforma.
Al igual que el cuestionario se habilita hoy a partir de las 3. ¿Listo? Bueno, ¿les parece que quedamos hasta la 1:30, más o menos? Para que puedan hacerlo y me lo mandan. ¿Compañeros? Sí. Sí, profesora, gracias. Perfecto, pues entonces 1:30, espero sus evidencias, por favor. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, cualquier duda o pregunta quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Bonito profesora. fin. Buen Bye. Profesora, hasta luego, bonito fin. Gracias. Gracias igualmente para ustedes. Bonito fin. Se va a enviar al WhatsApp del Grupo General de Nivelación, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Maestra, de la... Mande. No, aquí estoy, mande. De la tarea, perdón, ya por estar escribiendo no le puse suficiente atención. Viene en la plataforma, ¿verdad? Sí, ya está cargada la tarea en su plataforma. Me realicen un tríptico de las diferentes patologías que acabamos de ver ahorita en clase, de preferencia que sea elaborado a mano. Posteriormente me lo suben a la plataforma en formato PDF, por favor. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? Ok, chicos. Pues me despido. Gracias. Gracias, maestra.